Mario, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Julio? El placer es mío estar aquí contigo en tu programa. Mucho gusto y gracias por la invitación. Al contrario, Mario, leyendo esta recopilación que haces de la historia de un personaje pues muy peculiar, un personaje nacido entre con un sentido casi palaciego, como luego dicen, entre pañales de seda y toda su evolución hasta llegar a este momento en el que está convertido en lo que tú señalas en el título del libro, Lozoya, el traidor. ¿Qué es lo que buscaste plantear con este libro, Mario? Pues mira, de entrada, Julio, creo que es el caso o de los casos más emblemáticos de corrupción de los últimos sexenios, este de Emilio Lozoya, de Petróleos Mexicanos, que se entrelaza con la reforma energética, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y yo digo que Lozoya es el arquetipo de la corrupción porque no solo hizo de todo cuando fue director de Pemex 3 años en la primera mitad del gobierno de Peña, con extorsiones que están bien descritas ahí, abuso del uso de los recursos públicos para, para fines propios, para trasladarse, por ejemplo, en los aviones y helicópteros de Pemex, utilizó a la empresa como su negocio personal, digamos que en una abreviación de todo lo que digo ahí, pues utilizó a Pemex como su negocio personal y por un lado, pues trae todo este asunto de corrupción, está ahora en un juicio actualmente con la Fiscalía General de la República, con un criterio de oportunidad, que me parece también que el caso jurídico, legal como se ha llevado, pues ha sido desaseado por parte de la Fiscalía, del propio gobierno que lo ha utilizado de forma mediática, yo diría que incluso hasta política, y en tercer plano, que yo creo que vale mucho la pena eso, es escudriñar, profundizar en la personalidad de Emilio Lozoya, en el personaje, pues en la psicología de cómo un hombre que nació en cuna de oro, como lo decías, que estudió en las mejores escuelas, que tuvo puestos importantes a nivel mundial en el Fondo Monetario, en el Foro Económico Mundial, con fondos de inversión, casado con una heredera alemana muy importante allá en Europa, cómo pudo haber cometido todos estos actos de corrupción, crear toda esta estructura que involucró, según él, su denuncia de julio del año pasado, a 70 personajes políticos, exfuncionarios, legisladores, empresarios, bueno, hasta periodistas, menciona Emilio Lozoya. Entonces, me parece un caso muy relevante en general todo lo que involucró a su gestión como director de Pemex, pero también el personaje creo que revela mucho de esta generación de funcionarios públicos que llegaron con el nuevo PRI, y no solo el PRI, yo creo que el PAN y los otros partidos, yo creo que en Morena hay muchos de estos funcionarios todavía, y que retrata bien pues este perfil de los funcionarios cuyo único objetivo era llegar a un cargo público para enriquecerse. Lo que tú describes, Mario Maldonado, parece de tragedia clásica. Un personaje que cobra por acercarse a él, por tener una cita con él, $100,000. Alguien que tiene a un subalterno que invita a un club de 25 personas que aporten $1,000,000 para tener acceso a licitaciones o convocatorias entregadas de manera adelantada, obviamente para que puedan concursar con ventaja y salgan adelante, y un mar de dinero, de corrupción, de impunidad y de un sentido, me parece, Mario Maldonado, de que han de haber creído que finalmente la justicia no les iba a alcanzar. Pero de eso está lleno la política mexicana, que hemos producido estos personajes de la clase política, de la clase económica, entreverados y hermanados con el pegamento de la corrupción, Mario. Sí, mira, yo creo que cuando el presidente López Obrador se refiere a esta relación entre el poder económico y el poder político, me parece que ha existido durante muchos años y sí, ciertamente se ha mezclado tanto hasta que ya no sabes quiénes son los políticos y quiénes son los empresarios, ¿no? Todos tienen tanto dinero, tanto poder y tanta influencia en las esferas públicas y privadas que, bueno, ya es poco fácil de reconocer quién es uno y quién es otro. Creo que definitivamente eso ha existido, eso es parte de lo que contamos un poco en el libro. La mayoría de estos acuerdos políticos económicos entrañan corrupción, todo este asunto de nepotismo, en fin, influyentismo, como dice el presidente. Creo que tiene mucha razón en eso. Cuando habla pues de estos asuntos el presidente López Obrador, el caso de Emilio Lozoya sí creo que es emblemático y creo que valía la pena contarse,
precisamente por todo esto, porque la descripción, yo digo en el libro que Emilio Lozoya llevó el delito de la corrupción al nivel máximo, digamos que difícilmente, bueno, casi siempre sucede que la realidad supera la ficción y aunque no creamos que va a suceder algo todavía mayor, sucede, pero en este caso yo creo que sí Emilio Lozoya la llevó a ese nivel y con todo lo que viene descrito en el libro, porque yo quise recrear muchos de estos momentos de uso de los aviones, de las fiestas privadas, con vinos de miles de pesos y licitaciones amañadas, este club de empresarios del $1,000,000, digamos, todo el derroche de los recursos públicos, y también como Emilio Lozoya se autodescribía, y digamos que una vez que me citó él en su oficina en el 2017, tenía más o menos un año que había dejado la dirección de Pemex, él ahí, por poner un ejemplo, me decía, yo no uso los aviones de Pemex para llegar a Nueva York, a donde tengo departamentos junto con su esposa, porque son muy pequeños, o sea, no los uso para mi uso personal, valga la redundancia. Yo cuando viajo con mi familia, pues necesito algo más grande porque van mis 3 hijos, sus nanas, mis asistentes, mi chef. Es decir, ese nivel de pensamiento tenía Emilio Lozoya de que lo merecía todo y de que lo que el gobierno le podía proveer y de lo que lo acusaban, pues que no era cierto, porque todo él lo podía superar y con creces. Entonces, ese tipo de respuestas a mí me fueron dando pues mucho indicio de que ese personaje era muy atractivo y representaba ciertamente, y lo planteó el libro, a una generación de políticos y de exfuncionarios o de funcionarios públicos que pues efectivamente buscaban cargos únicamente con el fin de enriquecerse, de tejer alianzas con los empresarios, con el mundo financiero internacional, que es parte de lo que hizo Lozoya y que después le ayudaron en su escape, todas estas relaciones cuando huyó de la justicia mexicana. En fin, es una historia que, si me dices, pues parece sacada de una novela, de una película de Hollywood, de una serie de Netflix, pero que es realidad porque todo lo que cuento ahí pues es investigación periodística. Ahora, Mario Maldonado, dices un nivel extremo de corrupción el de Emilio Lozoya, pero te pregunto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto parece que se llegó en términos muy generalizados, no digo que todos los funcionarios de alto nivel, pero varios de ellos con ese tipo de acusaciones o señalamientos. Uno de ellos podría ser el ya difunto Gerardo Ruiz Esparza. Te pregunto, Mario. Yo creo que sí, que muchos integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto estuvieron intrínsecamente ligados al escándalo de Pemex, de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y de los propios gobernadores. Es decir, sí había una generación, y creo que ahí por ahí anda una foto, ¿no?, de Emilio, del presidente Peña con todos los gobernadores, muchos jóvenes que decían la sangre nueva o la nueva generación de peristas. Bueno, pues casi todos resultaron ser pues peores que los políticos pasados en términos de corrupción, o por lo menos en exhibirlo, en ser pues menos pulcros en cómo hacían todos sus manejos, sus enjuagues, sus enredos que tienen que ver con corrupción. Y así como había gobernadores, creo que también muchos integrantes del gabinete de Peña que venían con él del Estado de México, incluido Luis Videgaray, pues operaron de forma incorrecta, por decirlo menos, incurrieron, creo yo, en muchos actos de corrupción y se enriquecieron. Yo no creo que haya uno solo de los secretarios de Estado que trabajaron con Peña que pues viva muy normal, digamos. Yo creo que todos hicieron mucho dinero, algunos se les pudo probar o se les investigó, ¿no?, como el caso de Gerardo Ruiz Esparza hasta sus últimos días. Creo que su hijo y su familia todavía están, digamos, involucrados ahí en ciertas investigaciones, tanto de la UIF como de la Fiscalía y demás, pero yo creo que como él, muchísimos, es decir, que Lozoya es un botón de muestra, pero sí me parece que el personaje y todo lo que sucedió, y que además de todo, pues es el único que sí está en un juicio, que sí sigue un juicio para saber si lo meten o no a la cárcel, y que pues soltó ahí toda la sopa. Yo no sé si de mutuo propio, como propiro, como se dice, o pues le dijeron ahí en el gobierno, en la fiscalía, que tenía que decir un poquito más de lo que sabía, con tal de embarrar a todos, porque 70 personas, por lo menos 15 de exfuncionarios o políticos de alto nivel, como expresidentes 3, secretarios de Estado pues 5 o 6 por lo menos, una decena de legisladores, en fin, hoy 3 son gobernadores, por cierto. Es decir, esto creo que es inédito, nunca lo habíamos visto en la historia de México, que un funcionario público o exfuncionario o expolítico pues se sentara ante la fiscalía o ante las autoridades mexicanas y dijera con lujo de detalles 70 nombres
y a todos involucrándolos en actos de corrupción. Me parece este caso inédito y yo creo que el presidente López Obrador, y más que el presidente o su gobierno, el fiscal Alejandro Gertz, pues tenía una oportunidad muy importante para ser pues muy puntual en cómo se resolvía este caso, y creo que pues no lo hicieron así, lo mediatizaron, lo politizaron, y pues creo que ahora estamos en esas. Yo creo que se va a resolver antes de las elecciones del 6 de junio si Emilio Lozoya se queda o no en la cárcel. Ajá. Estoy hablando con Mario Maldonado acerca de su libro titulado Lozoya, el traidor. Aquí lo tenemos, pero el subtítulo dice el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T. Y en ese mismo sentido ya algo adelantaste, Mario, pero te pregunto, ¿por qué no se ha avanzado? ¿Por qué sigue Emilio Lozoya pues en una opacidad respecto a su destino, su ubicación, las diligencias judiciales que esté realizando? A muchos nos ofende esta circunstancia de un Lozoya que llega, no pisa la cárcel, recibe un trato especial, Ancira que sale de la cárcel pagando solo 216 millones de dólares, en fin, muchos casos que pareciera que no se avanza a fondo y en la amplitud propuesta y propagada por las autoridades de esta administración, que no es solamente Palacio Nacional, sino, como bien lo dices, también la Fiscalía General de la República. ¿Qué estará pasando, Mario Maldonado? Pues mira, yo creo, Julio, que este caso de Lozoya debió haberse concluido incluso en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, solo que fueron pateando la bolita. Yo no sé si tú te acuerdas cuando se fue el entonces procurador Cervantes, que dijo, este caso está listo para judicializarse, ahí se los dejo. Después llegó el encargado de despacho, Elías Beltrán, y no hizo nada, no lo terminaron, no quisieron echarse, digamos, ese problema, porque ciertamente pues había demasiadas declaraciones y pruebas claras de que se habían cometido muchos actos de corrupción. Todo este asunto creo que termina detonando, si bien hubo una ruptura en el gabinete primero entre Videgaray y Emilio Lozoya, que termina saliendo Lozoya de Pemex, y Videgaray pues busca ahí imputarle ciertas cosas, le echa a la Auditoría Superior de la Federación para que le investigue toda su gestión, los vuelos en las aeronaves y etcétera, sus casas de descanso en Nueva York y además de otros lugares, además de este asunto que sí detonó pues la salida de Lozoya. Por el otro lado, ya en el mundo y en Latinoamérica sobre todo estaba este escándalo de Odebrecht, que pues se reconocía ante las autoridades estadounidenses, suizas, brasileñas, que había incurrido pues en una serie de sobornos, de corrupción en 12 países de Latinoamérica, entre ellos México, por supuesto, para ganar licitaciones y contratos. Y casi todos hubo responsables, cayeron expresidentes en la cárcel, pues, y de ahí para abajo, secretarios de Estado, empresarios de alto nivel. En México no había sucedido nada. La Fiscalía, si bien, o la entonces Procuraduría, si bien estuvo investigando, revisando todo ese caso, pues no concluyó nada, no hay nadie en la cárcel hasta ahora, más que Lozoya detenido, y entonces le tocaba, digamos, esa bomba o ese platillo irresistible, creo yo, a este gobierno, que pues su bandera o una de sus banderas es la corrupción, el combate a la corrupción. El problema es que cuando viene la detención de Emilio Lozoya, viene con un preacuerdo casi similar al que hizo Alonso Ancira con el gobierno, que Alonso Ancira dice, yo te voy a pagar 216 millones de dólares que supuestamente incurrí en un sobreprecio al venderte mi planta de fertilizantes en el sexenio pasado, te voy a reparar el daño, pero me quitas todos los cargos, y tenía 3 o 4 de lavado de dinero, de uso de recursos de procedencia ilícita y otros 2 más importantes. Bueno, todos parece ser que se los van a quitar, los va a librar, porque pues retribuyó o reparó el daño por 217 millones de pesos. Cuando llega Emilio Lozoya extraditado de España, llega con un acuerdo también que hizo su padre con el fiscal de tener un criterio de oportunidad, y en este acuerdo implícitamente iba que ni iba a pisar la cárcel, que lo iban a trasladar a un hospital, que se iba a ir a su casa con un brazalete, que supuestamente tenía que ir cada semana a firmar ante el juez, pero lo hace de forma remota por el asunto del COVID-19. En fin, venía con esta serie de acuerdos que ya de entrada creo que mancharon este proceso, porque además jugaron ahí con los medios diciendo que venían una camioneta y luego no, cuando llegó al reclusorio. En fin, ese asunto creo que desde ahí se vició, y luego pues lo que siguió fueron estas denuncias que se filtraron y que el presidente las dio por válidas. Tú te acordarás que el presidente dijo, la denuncia está fuertísima, parece ser que es verdadera, o sea que sí es la denuncia pues de Emilio Lozoya, habló ahí de la reforma energética, de los panistas corruptos, etcétera, etcétera,
luego salieron los videos de asesores de Jorge Luis Lavalle y de Pancho Domínguez, el ahora gobernador de Querétaro, recibiendo dinero en el Senado, en fin, todo esto, que por cierto, por esos momentos estaba también el video de Pío López Obrador, ¿no? Sí. Recibiendo dinero de David León. En fin, hubo ahí un momento político importante y creo que con la denuncia todavía se manchó más el proceso porque pues se utilizó mediáticamente de forma política, creo yo, para decir, vean la corrupción del pasado, una denuncia que pues en teoría no debió haberse filtrado a los medios, ni el video, ¿no? Tampoco del asesor de Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez recibiendo dinero. En fin, creo que entonces ahí viene ya un proceso que se hizo muy raro y en tiempos legales, digamos, muy precisos, debió haber terminado por lo menos en enero, febrero de este año. Y fueron pateando el bote y pues ahora ya no sabemos qué va a suceder. Ahorita creo que va a resurgir el caso por lo que sucede con Jorge Luis Lavalle, que ya está vinculado a proceso, está detenido en un reclusorio mientras expide pruebas pues para defenderse, y el caso de Alonso Ancira, que también me parece representativo y que tiene que ver con Lozoya, tiene que ver con todo este asunto de la venta de la planta de fertilizantes. Claro, Mario Maldonado, pues gracias por esta oportunidad de platicar contigo sobre el libro que edita Editorial Planeta, Lozoya, el traidor. Cierro solamente preguntándote, Mario, ¿crees que con lo que hay, con lo que has leído, investigado, conocido y hablado sobre este tema, debería de haber acción judicial pronta y expedita también contra Luis Videgaray y contra Enrique Peña Nieto? Pues yo creo que por lo menos los deberían de llamar a declarar porque están imputados o involucrados en las denuncias de Lozoya. Puntualmente Luis Videgaray ahí lo acusa de miles de cosas. Luis Videgaray se ha defendido a través de sus redes sociales. Yo creo que este caso va a terminar con uno o dos más, quizá exlegisladores o algunos exfuncionarios de Pemex detenidos, vinculados a proceso con una carpeta de investigación. Y como Emilio Lozoya no va a poder probar este asunto de que sus superiores, en este caso Luis Videgaray, el expresidente Peña Nieto, le ayudaron o fueron más corruptos que él o hicieron toda esta trama, este entramado de corrupción para desfalcar a Pemex y causarle daño al erario y demás, yo creo que no lo va a poder probar y entonces no se le van a otorgar finalmente este criterio de oportunidad y él va a terminar también en la cárcel. Eso es lo que yo creo que va a suceder con el proceso jurídico. No veo, la verdad, siquiera a Luis Videgaray o a Peña Nieto viniendo a declarar, a menos que sí la Fiscalía tenga un expediente, por ejemplo, contra Luis Videgaray, a quien ya le intentó girar un orden de aprehensión también hace unos meses, solo que no la integró bien y el juez se la rechazó, pero ya intentó hacerlo con Luis Videgaray. Entonces, si alguien, a lo mejor de estos grandes funcionarios muy importantes del sexenio pasado, pudiera estar en riesgo, sí creo yo que sería Luis Videgaray. Al presidente Peña para nada lo veo, ni siquiera viniendo a declarar eventualmente ante un juez aquí en México. Mario Maldonado, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento de estos temas económicos y políticos, porque vaya que en esto está entreverada totalmente la economía y la política. Y Mario, pues muchas gracias por esta oportunidad y de nuestra parte a terminar de leer el libro Lozoya, el traidor, de Editorial Planeta. Gracias, Mario, a reserva de lo que quieras agregar. No, te agradezco mucho, Julio, la entrevista, y sí, pues creo que es una historia que está inacabada, yo creo que estará para una segunda parte, porque falta ver qué resuelve la Fiscalía y el juez que trae el caso de Lozoya, pero creo que había que contar esa historia, me parece una de las más relevantes de escándalo, de corrupción de los últimos sexenios. Gracias, Julio, por la entrevista y muy buenas tardes. Al contrario, Mario Maldonado.